think there are some questions here, but before we get to the new questions, there were 2 questions when class ended. So those people had their questions up there since my hands must be getting tired. So as the 2 people, there were 2 guys, I think. It's not that the guys go before the girls, it's that their hands have been up longer than yours. Go ahead. Ok, buenas noches, vamos a empezar con la clase. El rap comenta que hay preguntas nuevas, pero nos quedamos con preguntas pendientes de la clase anterior. Entonces, si las personas que tienen la pregunta pendiente aún la siguen teniendo, please que levanten la mano. Creo que hay 2 hombres que están también con preguntas. No es, el rap dice que no es que los hombres vayan primero que las mujeres, pero que también tienen que responder sus preguntas. Trying to remember who it was. Don't see their hands up. Okay. If not, so we'll go by who's here. Okay. So let's see, what is it listed? Order. Allison is first. Okay, Allison. Hi. So I just had a question. I think I missed one of the answers on the article's faith notes. Yeah. I think we passed, where is it? We're Number on 12. about ready to do 15. So this was before Principle 3 on the question. It says, why did the Jewish people go into slavery? Did we talk about that already? You know, that's a very good point. And we did not. Second. Okay. Remind me about that after all the questions are done, because it's something I have to make up from the past. Okay, very good. Do you want me to translate this, Rabbi? No, we'll get to it. We'll do it. We'll do it. Also, if I have some questions, I'm not sure if my answers are right. Would it be all right if I emailed it to you with Absolutely. the questionable things highlighted? Absolutely. Okay. Thank you. Okay, next question is, where do we see the thanks participants? Yehudit. Señora Yehudit Mordechai. y Mordejai, por favor. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda acerca de las hojas que nos dieron de apoyo. Tengo duda en la pregunta 11. No me quedó muy claro en donde dice, en lugar de decir él era, él es, él será, Rambam simplemente dice fue, es, será. ¿Es esto un error gramatical? Esa pregunta en específico, no me queda claro la diferencia entre, bueno, en lo que dice, él era, él es, él será, y fue, es y será. Okay, the answer is like this. When the Rambam says was, is, will be, instead of he was, he is, he will be. He was, he is, he will be. He's on a line of time, just like us. Okay? I also was. It's yesterday. I also am. I hope I'll be here tomorrow. Okay? Don't know, but okay. So that's on the timeline. But if we say, not he was, he is, he will be, but we say was, is, will be, that actually is the name Yud and Hey and Vav and Hey, which is the name through which Hashem creates everything. It is a combination of the words was, is, and will be. So when we refer to Hashem as Yud and Hey and Vav and Hey, we do not say it. Only the Kohen Gadol says it inside the Beis HaMikdash on Yom Kippur. We are recognizing that Hashem is the source of all present, past, and future. Not just he was there, like you and I were there, are here, and hopefully will be there tomorrow. Okay, it's very different. He is the definition of past, present, and future. Ok, entonces la respuesta a esta pregunta, el Raf dice que pues el Rambam no utilizó este lenguaje de carácter intencional, es decir, no hay un error gramatical correspondiente. Cuando él utiliza el término es, fue y será, básicamente eso se le atribuye a una línea de tiempo correspondiente. Es decir, nosotros tenemos el concepto de que hoy es ahorita, ayer fue ayer y mañana será mañana. Es decir, vivimos dentro de una orden de línea correspondiente. Pero ¿qué pasa? Cuando el Rambam utilizó este tipo de acrónimo contribuido a esta temporalidad de que él será, él fue y él es,
Entonces forma básicamente las iniciales para formar el nombre de Hashem. Entonces, si forma las iniciales del nombre de Hashem, esto está atribuido con la fuente de toda la creación y la combinación de es, fue y será. Pero no es que haya un error gramatical, no es que Hashem exista dentro de una línea de tiempo, sino más bien es una continuidad constante de la recreación que Hashem edifica. Okay, I'm just trying to see before I answer, go back to Allison's question. I'm trying to see the people. Yes, okay. Last week, Yaakov and Sipporah had asked a fantastic question about this thing. He said, well, I view Hashem as a friend, and we started to deal with that. That is actually the answer to the question that Allison asked. Allison's asking question number, where is it? 11. Okay, which is based on principle 2. Why did the Jewish people have to go into slavery? Okay, what's the point? Okay, principle 2 says, and that he alone is our God. Talking about the Jewish people here. That there's hashgacha pratit, that Hashem is guarding over the Jewish people. So then the question automatically arises, and this is going to answer that question about Hashem being your friend. We're going to roll into this, okay? If great, Hashem took us out of slavery. Do me a favor. Don't put me there in the first place. Okay? Don't, as we say, don't give me the bee sting, and then don't give me the honey. It's a term from the Talmud, actually brought, believe it or not, from Bar Kochba, but that we don't normally quote the man because it became heretical at the end. But the point is, hello, thank you very much for getting me out of slavery. What'd you put me there for the first place? You're my God. Okay, so if you're really running the whole world for me, if for me the whole world was created, so why'd you even create Egypt in the first place? Why don't we just live in Gan Eden? What's the whole point? Now let's get to the answer. Ok, entonces, en la última clase que nos vimos, el señor Jacob y la señora Zipporah preguntaron una pregunta, la verdad, bastante interesante en relación, oye, pero ¿Hashem es mi amigo o no es mi amigo? Y empezamos a desarrollar justamente la pregunta durante el transcurso de la clase. Entonces, ¿qué pasa? Una de las alumnas que se llama Allison, ella le preguntó al Rap, oye Rap, creo que no hemos detallado la pregunta número 11, que habla en relación a por qué ahora Hashem hizo al pueblo judío, o sea, esclavos, por qué pasaron por un proceso de esclavitud en sí. Ese tema no lo hemos tocado todavía. Pero ¿qué pasa? El Rap nos dice que justamente el principio número 2 de fe nos habla de que Él es solo nuestro Dios, es decir, reconocemos que únicamente Hashem es Dios en sí, o sea, la unicidad extrema de Hashem. Pero ¿qué pasa? Hay un concepto que se llama supervisión divina, es decir, Hashem siempre está supervisando y protegiendo de carácter constante al pueblo judío. Pero ¿qué pasa? Hashem nos saca de la esclavitud. Pero ¿por qué nos saca de la esclavitud? Y empezando porque no es tanto por qué nos saca de la esclavitud, sino más bien por qué a pesar de que estamos supervisados de carácter divino con Hashem, Hashem hizo voluntariamente que el pueblo judío pasara por un proceso de esclavitud. O sea, no era mucho más fácil no crear Egipto, no crear la esclavitud y únicamente crearnos en el Gran Edén. ¿Por qué justamente sucede esto? Okay. The answer to this question is, why did we need to go into Egypt? We needed to go into slave school. A slavery that was more slavery than any other slavery had ever been in world history. Talking hundreds of years of a situation where there's no life of your own. There's no ability of anybody ever escaping. Not one slave had ever escaped. And if you're going to say Moshe got out, the tribe of Levi was never enslaved. Okay, no slave had ever gotten out of Egypt. Not one. Okay, we're talking about a slavery that was extreme. Why do we need that? You want to receive the Torah. So the only way to receive the Torah, Hashem's will, is by canceling your will in front of His, becoming completely enslaved to His will. You want a history of thousands of years of a people who is going to be enslaved to Hashem? You need to go to slave school. Now,
that seems very extreme. It's not that Hashem is ignoring us. When we say that he alone was, is, and will be. So let me see what's the thing. 1 second. That he alone is our God at the end of principle 2. He's our God. Everything that's happening, even the things that seem tragedies, even the things that seem difficult, there's no mistaken address over here. Hashem is doing it for our own good. Bishvili nivra ha'olam. I just want to bring up something from the Holocaust, and then we're going to move on. It's going to explain I still answering the question of Tzipora and I'm trying to get everybody's name. I'm sorry. Yaakov and Tzipora from last week. We're going to answer it in a moment. Ok, entonces, vamos con la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué Hashem hizo que el pueblo judío pasara por un proceso de esclavitud? Básicamente lo que nos dice el Rab es que el pueblo judío tenía que pasar por un proceso de educación de esclavitud. Es decir, tenían que ir a la escuela para que se volvieran esclavos. ¿Pero por qué sucede eso? Básicamente, el proceso por el cual el pueblo judío aprendió a convertirse en esclavos fue un proceso sumamente complicado, doloroso, difícil. O sea, básicamente fue esclavitud en su máxima expresión. O sea, no había concepto de vida propia, no había concepto de propiedad, no había concepto de, inclusive de habilidad de escapar. Inclusive nosotros podíamos llegar a decir, oye, pero Moshe escapó de Egipto. Y realmente no, porque pues Moshe no era uno de los esclavos, pero realmente ningún esclavo salía vivo de Egipto. Así eran las condiciones en las cuales el pueblo judío existía en ese momento. Pero, ¿qué nos dice el Rab? ¿Por qué el pueblo judío tiene que pasar por una esclavitud bastante extrema, bastante severa? Y básicamente es por lo siguiente. Si tú quieres recibir la Torá, entonces la única manera de poder recibirla es cancelando tu voluntad y aceptándola de él. Si tú te vinculas de este sentimiento o de esta identidad de yo, es mucho más fácil de tú aceptar la verdad absoluta en sí. Entonces el Raf nos dice que pudiera llegar a parecer un poco extremo. O sea, ¿por qué tanta dificultad? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué suceden estas cosas en sí para que podamos llegar a entender y aceptar la Torá? Raf nos dice que no es que Hashem nos ignore, mucho menos, pues no le importemos en sí. Por más trágica que sea una situación, por más complicada, por más triste, por más mala que podría parecer esta situación, al final esta situación proviene directamente de Hashem. Y si esto proviene de Hashem, indirectamente tiene que ser bueno para nosotros. Ahorita el Raf nos va a traer un relato del Holocausto y para terminar de desarrollar justamente la pregunta que hizo el señor Jacob y la señora Zipor. Okay, so on Yaakov and Sippor's statement, and I'm not picking on you. You guys are great. Okay, you're coming from the outside world. Everybody here is coming from the outside world. Everybody's coming in here with a desire to become Jewish, a desire to follow monotheism on pathways that they think are completely divorced from the Christian world around them. It's, as Mrs. Lawson had said in the past, and we'll have her come on again many times in the future, there's there's a complete divorce that you have to do with the ideology that you have, especially theologically, from before. Not a partial divorce, a complete divorce. The concept of Hashem is my friend is incredibly Christian because it's the concept of the Holy Ghost. It's the concept of, Hashem speaks through me, which is basically whatever I think, whatever I feel. Hashem and I were on the same page. Hashem speaks through me. I'm a prophet. We're going to get into this much later. But when it comes to the issue of, Hashem is my friend, we spoke about with Binyamin, who had a horrible life. Horrible life. Binyamin was called Yijid at Hashem because he counted his will in front of Hashem. Never once did one error, not in action, not in speech, and not in thought. I'll give you a little bit of a look into the world of the Jew. Okay, I was born Jewish. Okay, just in my mother's family, 72 members were killed in the Holocaust. 3 people made it.
My father's side, I'm named after my uncle, who was killed with his wife and his two children. And the amount of people who were killed in that side, we have no idea, because we have no idea who made it because of the Soviet Union and the blockade. We have no idea what happened to other people. So one could say, wow, yeah, Hashem is my friend. A friend does not, in the words of the outside world, Hashem and me, we're like this. In other words, Hashem is really thinking about where my will is. No. The whole point is giving you tests. And are you going to connect to Hashem? Of course, Hashem is looking out for you, but not looking out for you to do your will, looking out for you to have you grow towards canceling your will, to make it his will. This is completely opposite of everything that the outside world defines as friendship. It's not me and Hashem, we're buddies. Ok, vamos a desarrollar este concepto de cómo es eso que Hashem es mi amigo, pero ahora relacionado con el proceso de esclavitud y un relato del Holocausto. El Rab nos trae que no es que obviamente el Rab nos está burlando de esta pregunta, oye, Hashem es mi amigo, realmente no es una burla, sino vamos a pulirlo un poquito. ¿Por qué? Todos nosotros y los que nos hemos convertido y los que están convirtiéndose vienen de un mundo externo, es decir, todos tenemos este deseo de realmente pues servir a un único Dios, estamos buscando por un concepto de monoteísmo, pero muchas veces nos equivocamos de camino y no escogemos el camino correcto. Entonces, como nos dijo la señora Lawson en las clases de introducción, uno se tiene que divorciar y desvincular de todo lo que llegó a aprender o lo que él piensa que es monoteísmo en sí, porque realmente son conceptos sumamente erróneos a nivel de teología, o sea, a nivel de religión en sí. Raf nos dice que el concepto de Hashem, o sea, Hashem es mi amigo, pero es un concepto increíblemente católico cristiano. ¿Por qué? Porque realmente se basa en este concepto del Espíritu Santo. Porque si tú piensas que Hashem te habla, que Hashem te entiende, que Hashem te escucha, que tú sientes a Hashem y que todo lo que tú haces va en sintonía con lo que Hashem quiere de ti, estás completamente equivocado. ¿Qué más nos dice el Rav? El Rav nos dice que cuando nosotros hablamos de que Hashem es nuestro amigo, podemos relacionarnos un poco con el concepto que vimos en la otra clase en Benjamín, en toda la historia de Benjamín, que la desarrollamos. O sea, Benjamín no tuvo una vida no tuvo una vida fácil, tuvo una vida bastante complicada, pasó por muchas desgracias, pero a pesar de todas esas situaciones y todas esas pruebas que venían directamente de Hashem, sí, bueno, Benjamín nunca cometió un error a nivel de acción, a nivel de palabra, a nivel de pensamiento, porque él entendía que al final esto provenía de Hashem y por ende él se gana este sehut, este mérito de ahora ser el amigo de Hashem, porque él lo entendió y tuvo paz con todo lo que sucedía en sí. El Rab nos trae un relato del Holocausto. Ustedes saben que pues el Rab obviamente nació en una familia judía. De parte de su mamá murieron 72 miembros de la familia. Ellos no sobrevivieron al Holocausto y solamente 3 miembros de la familia sobrevivieron. De parte de su papá, de hecho, el Rab Salman se llama así por uno de sus tíos que también estuvo en el Holocausto. Bueno, este tío sobrevivió, pero la familia del tío no sobrevivió en su totalidad. Esposas, hijos también fueron asesinados y el resto de la familia no se sabe el paradero, es decir, se perdió esta información, no saben si sobrevivieron o si fueron asesinados. Entonces, para que tengan un poco de perspectiva en esta situación. Nosotros podemos llegar a decir, ok, Hashem es mi amigo. ¿Por qué? Porque somos muy parecidos, tenemos intereses en común, nos entendemos. Pero ahora nos ponemos a pensar, ¿por qué mi amigo me haría pasar por una situación así? Porque mi amigo me pondría en una situación donde pierda a mi familia, donde asesinen a mi familia, donde pierda mi descendencia en sí. Todas las pruebas que Hashem nos manda son pruebas para que la persona se rectifique, para que la persona crezca, para que la persona básicamente solidifique y reconozca la fuente de bendición máxima y también, pues, que esto es para nuestro bien en sí. Y si se ponen a dar cuenta, y se ponen a pensar un poquito más a profundidad, a través de estas pruebas es donde la persona realmente se desvincula del yo, se desvincula de su voluntad y puede llegar a aceptar la voluntad directamente a Hashem, que básicamente es todo lo contrario
a una amistad. Porque volvemos a lo mismo, un amigo no te va a poner en una situación así, porque al final el interés del amigo nunca va a ser el tuyo. So instead of viewing Hashem as a friend, we're moving on to the fifth principle. Yes, Yehoshua, I'll get your questions. Yehoshua, we'll get there in a minute. Okay, it's going to be speaking about to Hashem alone do we pray. What are we praying to? Infinity, it's very hard to deal with. Rosh Hashanah, we start with this concept of Avinu Malkein, our Father, our King. This is how we relate to Hashem. What does it mean, our Father? You know, a mother, when a little 3-year-old runs out into the middle of the street, with the ball or whatever, the mother says, "Oh, Reuben, don't do that. It's not good. You could get hurt." Mm-hmm. Went in one ear, turbo out the other ear. Okay. A few days later, the father sees little Reuben do the same thing. The father starts to decide to make Reuben's rear end look the same color as a tomato, so that Reuben will live. In other words, punishment. Now, do you think that Reuben understands why his father's hitting him? An Avinu, a father, is one who instructs. Sometimes very tough. Sometimes we have absolutely no idea what he's doing. You think the 3-year-old understands a car and getting flattened? No idea. He has no idea what you're talking about. He doesn't know what the father's doing, but he understands authority. And then Malkeinu, our king. King? We're not talking about a president and people try to push a king, off with your head. Now, a father cares about his child. And a proper king, a King David, cares about his servants. The thing is that the servants of the child don't necessarily understand from their side. So when we call Hashem my friend, very Christian. We want to say, what is Hashem? He's my father and my king. Ok, entonces el Rab nos dice, vamos a empezar a una breve explicación del quinto principio de fe. El quinto principio de fe nos habla de que únicamente nosotros rezamos a Hashem, es decir, no podemos rezar a nada o nadie más. Pero ¿qué le pedimos? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar a conectar con algo que es infinito? ¿Cómo podemos llegar a hacer tefilá, o sea, rezo a algo que es infinito? El Rab nos dice que en Rosh Hashanah nosotros tenemos un rezo que se llama Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu habla de nuestro Padre y nuestro Rey. Vamos a desglosar un poquito el concepto de padre. El ejemplo de los niños. Hay niños que pues juegan mucho, se van a la calle, tienen la pelota, y cuando la mamá los ve haciendo algo mal, tal vez no los castigue directamente, sino más bien es como una advertencia. Oye, Rubén, no te vayas a la calle, te puedes lastimar. Y ya, y básicamente el niño lo escucha, le entra por un oído y le sale por el otro. O sea, el niño como que no le da mucha importancia. Pero ¿qué pasa? Viene la semana posterior a lo que la mamá le dijo, pero en vez de que la mamá lo vea, ahora lo ve el papá. Y el papá sabe que ya había una advertencia. Tu mamá ya te dijo que no te podías cruzar en la calle. El niño no le importó, pero ahora como el papá vio que el niño ya estaba advertido y no siguió esta advertencia y no la respetó de su mamá, el papá ¿qué va a hacer? No le va a hablar bonito, no le va a dar otra advertencia. Básicamente va a haber un golpe. Y el niño va a decir, oye, pero ¿por qué me golpeaste? Si al final de cuentas, ante mi perspectiva, yo no estoy haciendo nada malo. Pudiera parecer que es un castigo muy fuerte, pero así es como funciona la relación con Hashem en sí. O sea, Hashem obviamente va a mandar cosas bastante pesadas. Y muchas veces la única manera en la cual la persona pueda llegar a entender que se está descarrilando, que está metiendo la pata, o que potencialmente se llega a hacer un daño mayor, es a través de un castigo. Y es un castigo que en muchos casos puede llegar a ser bastante severo. Entonces, el Rab nos dice, cuando hablamos de Avinu Malkeinu, relacionamos esta relación que la persona tiene con Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem es mi papá. Pero ¿qué pasa con el concepto de Malkeinu? Sabemos que Malkeinu es nuestro rey. Al rey le importa el servicio.
pero también el rey va a tener hijos y potencialmente a los hijos del rey no sigan el servicio de la manera correcta. Lo podemos ver con todo el ejemplo de David Amelech. El servicio estaba bien, pero tal vez el de los hijos no era correspondiente. Y así es la misma relación con el judío y Hashem. Hashem es nuestro padre y es nuestro rey, pero Hashem no puede ser nuestro amigo, porque es un concepto bastante, bastante cristiano. Okay, Yoshua Caleb had a question. Yeah, Rabbi, you kind of answered it. I just wanted to, I wanted to clarify. It's not that you can't have the reason that you're hammering this, and you correct me if I'm wrong. I mean, you correct me because it's a question. The reason why you're hammering this is because some people are coming at this from a Christian background. And if you're coming at this from a Christian background, you're going to think, oh, God's my buddy and I could just do whatever I want. And all I have to do is ask for forgiveness and he'll just forgive me because I'm his buddy. And it's not that you can't have a personal relationship with Hashem. It's just that you have to frame it in a different way. Correct? Correct. Of course, there's a personal relationship with Hashem. He's called an Adon Olam in the book they wrote there. It's Adon. It's a personal master, 100% personal. Personal doesn't mean that it's a relationship like that of a friend. Okay, you got it very clear that the whole concept. We will go into it more. The concept of Christianity with Father, Son, and Holy Ghost. So, you've got this. The Son is there to die for your sins, so that you no longer have to follow Hashem's commandments. What sins is he dying for? The sins of not following Torah. So therefore, conveniently, God creates an out. Oh, well, I was only joking with the Torah, basically. Just believe in this cockroach on a stick, and now you no longer have to do any of my commandments. You just cut out Avinu and you cut out Malkenu. Okay, basically, there is no comeuppance. You have nothing you have to follow. But now you're left with nothing. Now you have the Holy Ghost. What's the Holy Ghost? The Holy Ghost is Hashem speaks through me. So what's a mitzvah if I decide that, Hashem, it's really, it increases my spirituality when I put my coffee cup on top of my head. Then, okay, so Hashem is speaking with you. That's much more important than Shabbos, isn't it? Because Hashem speaks through you. That's the buddy system. When a Jew understands Christianity, basically wants to vomit. It's the complete opposite of everything. Because you cut out everything. You can do whatever you want the entire week, and then all I have to do is just ask forgiveness on Sunday, and I can just act degenerate the entire week. You believe in the cockroach on the stick, so then you don't even have those misses anymore. Hashem canceled the Torah because this guy did it for us forever. We don't have to do anything. Diddly squat. No responsibility. It's a vomitous religion. Do you want me to translate this, Rabbi? Yes, as strongly and obnoxiously as you possibly can. I'm gonna try. Ok, entonces el señor Joshua le pregunta al Rab Salman, oye, vamos a entender un poquito esto. Obviamente el Rab está haciendo como un poco más de énfasis en este concepto de, oye, Hashem es mi amigo, Hashem me habla, Hashem me entiende, porque la gran mayoría de los estudiantes que tenemos aquí vienen de un trasfondo cristiano, donde tienen como esta conexión con Hashem muy distorsionada. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente el Rab menciona que en el libro de Adon Olam se menciona que la persona puede llegar a tener un tipo de conexión con Hashem. Es decir, Hashem funciona como un maestro personal, pero no porque sea personal significa que ahora tú puedes llegar a establecer un vínculo, mucho menos una amistad con Hashem, porque al final son conceptos sumamente divorciados. ¿Qué pasa? En el cristianismo, en el catolicismo, tenemos tres entidades: está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Por qué viene el Hijo? La responsabilidad o el rol del Hijo es básicamente morir por los pecados de la persona. Si yo morí, tú ya no te tienes que hacer responsable, porque a mí ya me perdonaron todo lo que tú has hecho y lo que vas a hacer en un futuro. Por ende, básicamente la persona se vuelve sumamente
irresponsable, porque si ya yo tengo una persona que se va a encargar de lo que yo potencialmente llegue a hacer o hecho, ya se pierde ese concepto de responsabilidad que la persona tiene que tener. ¿Qué pasa ahora? Es imposible que tú me digas que ahora Dios, en su máxima expresión, se olvidó de detalles que le tenía que compartir a las personas, es decir, todo el tema del Nuevo y el Viejo Testamento. O sea, ¿cómo es posible que tú me digas que Dios, siendo Dios, se olvidó de detalles tan básicos, tan importantes? ¿Y cómo es que ahora Dios cambia de opinión en relación a tantas cosas que vienen plasmadas en la Torá? Es sumamente ilógico. A Dios no se le olvida nada. Si Dios te entregó algo, se tiene que mantener así. Pero ahora, ¿qué pasa? Viene algo bastante conveniente, porque si la persona se desvincula de este tema de tengo que seguir la voluntad de Dios y tengo que cumplir Torah y tengo que cumplir mitzvot por todo el concepto del hijo, ahora la persona se queda sin nada, porque ya no hay nada que la persona tenga que hacer para llegar a conectar con Hashem. Básicamente está plana la situación con él. Ahora nos viene a traer otro concepto, que es el concepto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es este concepto bastante cristiano católico donde te hace pensar que básicamente Hashem te habla, te entiende, se manifiesta, te dice cosas, ves cosas provenientes de Hashem, que realmente las cosas no funcionan así. Entonces el Rab nos dice, cuando tú te acercas a este concepto de que Dios se equivoca y por ende me trae nuevas cosas, me trae a su hijo para que me perdone, por ende yo no me hago responsable, y luego yo también tengo esta oportunidad de seguir metiendo la pata, pero en cierto aspecto Hashem me habla, Hashem me entiende, y pues yo lo puedo llegar a entender. Si tú conectas estos tres puntos, básicamente cortaste todo lo que es Avinu Malken. Es decir, te olvidaste de tu padre y te olvidaste de su reinado, porque estás haciendo las cosas a tu gusto en sí. El Rab nos dice que cuando el yehudí, o sea, el judío, llega a entender todo lo que implica realmente el cristianismo, la falta de responsabilidad, la falta de ética, la falta de valores y todo el concepto tan erróneo de lo que representa Dios, te produce un asco impresionante. Inclusive empiezas a ver a estas personas con desdén, porque ¿cómo es posible que realmente lleguen a ser personas tan bajas en sí? O sea, tal vez yo no me exprese así como tanto como el rap, pero es eso, o sea, realmente pónganse a pensar de que la persona se desconecta de la fuente principal de todo, absolutamente todo, y piensa que ahora él es el protagonista de su vida cuando realmente no es así. Okay, let's, So, Rabbi, can I add something yes, here? please do. Okay, so in my book, Spark Ignited, you'll see that I talk about this concept, this idea of walking out of Christianity and walking into Judaism. What you need to understand in a most simplified way is that the fear of Hashem is one of the highest levels you can have. Why? Because you need to have some concept of responsibility and the greatness of who he is and who you are not. And it's very, very difficult for a Christian, my cheerleader over there. It's very difficult for a Christian to understand, just like this gentleman said, that you can't just go to God and say, okay, please forgive me. It's all on you. I don't have any responsibility. And even if you feel you have responsibility, because there are some frame of Christianity that teaches that you do have responsibility, but it's a different responsibility. And that's a small bit, but it's a very important bit to understand that your responsibility is not just that you are responsible to the Son of God or whoever you are worshiping. It's a responsibility to Hashem, and He's creating you. One of the signs of this disrespect and lack of fear of God is when you go into a church or anywhere where Christians are reading their Bible, and they'll set their Bible on the floor next to their feet. Now, that's a shocking thing for a religious Jew, but
to them, look, I'm putting my Bible here. This is my Bible, even though it's on the ground next to my feet. You have to understand the lack of respect and fear that it takes to do something like that. And it's a dead giveaway to anybody who is either a Zionist Christian or, this is like a very common thing that does happen. So to this gentleman who is trying to figure out what Rabbi is saying, because Rabbi is intellectual, is that it manifests itself in action. And you may not get it all in the beginning, but that should be your number one prayer every morning. Please, God, give me the fear I need to be able to walk with you, because it is intimacy. Don't let anybody tell you that the poor Jews are carrying around this bag of responsibility on their shoulders. They have no way to be able to live a fruitful, blessed, joyful life. That is not true. We have tshuva. We have the amazing day of Yom Kippur that transforms us. And this is a concept that in Christianity you can't even fathom. So as you grow and you understand more the intimacy that you have with God, it will way surpass any intimacy that you've ever had in Christianity with the creator of the universe. Ok, la señora Lawson nos trae una aportación importante y valiosa a este punto de cómo es eso que no me puedo hacer responsable, cómo es eso que Hashem es mi amigo. La señora Lawson tiene un libro. En este libro que ella escribió, ella habla mucho de básicamente dejar el camino del cristianismo y adentrarse en el camino de la judeidad. Pero, ¿cómo funciona esto? Una de las cosas que más que más caracteriza al judío a comparación del cristiano es todo este concepto del temor a Hashem. Pero, ¿qué es eso de tener temor? ¿Qué es eso de tenerle miedo a Hashem? Cuando nosotros tenemos temor de Hashem, hablamos del nivel más alto, o sea, la relación más alta que la persona puede llegar a establecer con Hashem. ¿Por qué? Porque ponte a pensar. Yo me tengo que ser responsable de mis acciones, yo me tengo que ser responsable de mis actos, pero todo este concepto de responsabilidad y grandeza de lo que tú eres, de lo que yo soy, cambia cuando el judío entiende que algo tan grande y tan magnífico y tan fuera de lo común ahora me puede llegar a mí a perdonar en sí. O sea, son conceptos que a la persona no le pueden llegar a entrar. Sí viene más que todo de un trasfondo católico, porque es muy difícil que una persona católica o cristiana llegue a entender este concepto de cómo yo le puedo temer a Hashem, cómo yo me tengo que hacer responsable. El Rab nos dice que todo, bueno, en la señora Lawson más bien nos dice que justamente mi responsabilidad, la persona, o sea, la responsabilidad de la persona no solamente se basa en que otra persona ahora se haga responsable de mis actos, con todo el concepto del hijo en el cristianismo. Porque si tienes un intermediario, el concepto de responsabilidad y la relación con Hashem se desvincula en su totalidad. Y por ende, ya tú no tienes ni siquiera la intención o la necesidad de inclusive temer más allá de lo que representa Hashem. El Rab nos habla, bueno, la señora Lawson nos habla de que si ustedes en algún momento llegaron a entrar a una iglesia, llegaron a presenciar un grupo de estudio católico cristiano o lugares donde lean básicamente su Biblia, te das cuenta que es gente que se sienta en el piso, que ponen su Biblia en el piso, la ponen en lugares donde no la tienen que poner y ponen cosas inclusive en el piso o la Biblia al lado de sus pies. Y para un judío eso es realmente imposible. O sea, ¿cómo vas a poner la voluntad completa de Hashem, todo lo que representa Hashem, en un lugar tan bajo? O sea, ¿cómo lo vas a poner así en el piso como si fuera cualquier cosa? Ahí te das cuenta que la verdad todo el concepto de falta de respeto y irresponsabilidad se manifiesta en toda esa totalidad en sí.
O sea, nosotros sabemos que cuando se cae un libro o se cae un sidur de rezo, la persona pues se espanta porque se cayó algo sumamente importante. Y Hasbe Shalom se llega a caer un Sefer Torah, o sea, son cosas sumamente importantes. Entonces, lo que nos dice la señora Lawson es que tú debes de entender tu nivel de responsabilidad, porque a la hora que tú entiendes tu nivel de responsabilidad, conectas con este concepto de qué es realmente temerle a Hashem. Nos dice que el temor se manifiesta no en una relación de amistad intelectual donde me entiende, me escucha, sino más bien se manifiesta a través de las acciones de la persona. Cómo yo voy a honrar a Hashem, cómo yo lo voy a respetar, cómo yo voy a caminar dentro de lo que representa Hashem. La señora Lawson nos dice que la primera prioridad del judío, o inclusive el primer rezo, la primera petición que el judío le debería hacer cada mañana a Hashem es: Hashem, dame la fuerza y el entendimiento para poder llegar a tenerte, para poder llegar a desarrollar este temor y poder caminar contigo. Y a través de ese temor se crea una intimidad directamente con Hashem. Muchas veces dicen, no, pues los pobres judíos que se la viven básicamente sin poder disfrutar de las vidas, sin poder gozar de muchas cosas, porque son muchas reglas, son muchas cosas en las cuales la persona, ante la perspectiva del mundo secular, la persona se abstiene. Pero nosotros tenemos un día súper especial, que es Kippur, donde Hashem nos da la oportunidad de reparar muchas cosas, de regresar ante Él. Y el Yehudí, el Goy, o sea, el que no es judío, jamás va a poder llegar a entender cómo realmente se relaciona la persona con Hashem, cómo se responsabiliza y mucho menos cómo ahora sí se hace responsable y por ende crea esa intimidad. Wanted to quote the Mesilas Yesharim and the Orchot Tzaddikim, who are very different authors. They say the same thing in quite different ways. On this concept of love of Hashem, it's always the higher level. But they both state quite clearly, quite differently, quite clearly, anybody who would like to midaleg, anyone who would like to skip over fear and jump straight to the top to love has absolutely no idea what love is. And this I can explain by an example that a friend gave me. He said, I made a mistake beginning of our marriage, and this it made me understand the relationship of us with Hashem. So I came home for my wife's first birthday, and I brought her a box of chocolate. We hadn't been married that long, okay? And I had no idea about, everything that she likes or doesn't like. And as I walk in with a box of chocolate, she said, "Please get it out of the..." I happen to have a severe allergy to chocolate. I actually stopped breathing once, okay, from chocolate. Get it out of the house. So we got it out of the house. And then he said, "Okay, so I'd like to get you something for your birthday." He said, "If you want to get me something for my birthday, get me flowers." I said, "Flowers, that's such a waste. It rots and starts to die." She said, "Whose birthday is it anyway?" Okay. Hashem. You want to love Hashem your way. You want to love Hashem? First you have to have fear of Hashem. Follow every single one of his mitzvahs. Every single one. Exactly as he says to follow it, which means all the rabbinic commandments also. Because Hashem says, as we'll get to it, in his Torah, that you have to listen to the words of the Sanhedrin, and he calls the words of the Sanhedrin Torah. Mm-hmm. Okay. So whose birthday is this anyway? Whose world is this anyway? You were created to connect to Hashem, not to connect to yourself. The concept of jumping to love means I just want to show my emotions, your emotions. But you're still bringing the chocolate in, and she's going to have the anaphylactic shock. You're a jerk. Ok. El rap va a citar un concepto de Mesilat Sheraim y Orhot Tzaddikim. Or Tzadikim. tzaddikim, right?
Por eso estoy aquí. Entonces, esos dos libros básicamente, desglosan todo y explican todo el concepto de qué significa amar a Hashem. O sea, son conceptos, tanto uno de los libros como el otro mencionan diferentes aspectos, pero los dos tienen un punto en común, que es decir, tú no puedes llegar a amar a Hashem si tú te saltaste el temor a Hashem. Es decir, si tú no entiendes cómo temerle a Hashem, olvídate de que tú estás amando a Hashem. No son conceptos que van divorciados, básicamente van en la mano. Alguien que se desvincula del temor nunca va a poder llegar a acercarse al amor. Es decir, amor y temor siempre van a estar relacionados con la relación con Hashem. Porque si tú no conoces qué es temer a Hashem, tú no tienes ni la menor idea de qué representa amar a Hashem. El Rab nos trae una historia que le pasó al principio de su matrimonio. Él llevaba unos años casados, básicamente eran los primeros años de matrimonio, y pues él no conocía muy bien a la Rebbetzin Malka, o sea, no conocía muy bien qué le gustaba, qué no le gustaba, y pues él básicamente cometió un error. Resulta que era el cumpleaños de la Rebbetzin Malka, y el Rab le llegó con una caja de chocolates. Y ustedes podrían pensar, bueno, pues es buen regalo, están ricos, los chocolates están buenos. Resulta que cuando el Rab se los va a entregar, la Rebexin se pone muy mal y le dice, ¿sabes qué? Sácalos de la casa, o sea, sácalos de la casa, no los quiero, porque soy súper alérgica a los chocolates, o sea, básicamente dejo de respirar si me llegase a comer uno de estos chocolates. Entonces el Rab, pues lo sacó, el Rab no sabía muy bien cuáles eran las cosas que le gustaban y cuáles cosas no podía comer la Rebexin. Entonces el Rab dijo, bueno, vamos a hacer algo, si quieres para tu próximo cumpleaños, te regalo un ramo de flores. No es cierto, la Rebexen le dijo, ¿sabes qué? Para mi próximo cumpleaños, si quieres me traes un ramo de flores, está padre, ¿por qué no me regalas un ramo de flores? Y el Rab le dijo, pero flores, o sea, las flores son un regalo que no es muy práctico, se echan a perder, es una pérdida de dinero, o sea, ¿para qué quieres unas flores? Y la Rebexen le dijo, a ver, ¿de quién es cumpleaños? ¿El tuyo o el mío? O sea, yo quiero mis flores, ¿qué te pasa? Entonces, así podemos llegar realmente a entender la relación con Hashem. No es lo que tú quieras o lo que tú pienses que está bien, sino más bien es lo que Hashem quiere y espera también de ti. Es decir, si tú quieres llegar realmente a amar a Hashem, no haces las cosas a tu manera, no les das cosas a Hashem que ante tu perspectiva son correctas, no haces las cosas solamente porque a ti te nacieron, porque tú sentiste que estaba padre. Las cosas no son así. Para que tú realmente llegues a entender qué es temer y amar a Hashem, tienes que hacer dos cosas. Aceptar en su totalidad su voluntad, desvincularte de la tuya y hacer cada cosa que Hashem te pida a la manera que Él te lo está pidiendo. Cada mitzvah, cada estudio. Y no son solamente las cosas que están plasmadas en la Torá, sino también es todo el concepto de los que los rabinos nos traen. Hay una parasha donde básicamente Hashem directamente le dice al pueblo judío que todo lo que el Sanedrín te pida o te comparta también es Torah. Utiliza el lenguaje tal cual. Entonces, conceptos de Torah, conceptos rabínicos, la persona no se puede llegar a desviar, no puede llegar a pensar que esto no aplica, que esto se aplica, déjame hacerlo a mi manera. No, la única manera en la cual tú conectas y temes es cumpliendo en su totalidad lo que Hashem te está pidiendo y haciéndolo bien. ¿Por qué? Último detalle. Porque ¿de quién es este mundo? Este mundo no es tuyo, este mundo no es de Rachel, este mundo no es del Rab, este mundo es de Hashem. Y si Hashem te está pidiendo en su mundo que tú le des esto a su manera, tú no te puedes negar a hacerlo. Okay, I know the hand's not up, but okay. Yaakov and Zipporah, did I answer the question? No, yeah, okay. El Rab pregunta si el señor Jacob y Zipporah ya pudieron llegar a desarrollar un poquito más la pregunta que tuvieron en la semana pasada. O sea, así que, es que si el Rab ya contestó la pregunta. Sí, le agradezco mucho. Solo que no era como un concepto muy así y tal vez fue mi error que tal vez lo encapsulé de una forma humana como uno cree que funciona, pero evidentemente entendemos que no es así. Dios obviamente va más allá del entendimiento humano y yo lo entiendo completamente.
A lo que yo me refería es que muchas veces, digamos, uno en el proceso de la búsqueda de la verdad, generalmente siempre está solo. Entonces, vincular ciertas cosas a su creador creo que es parte también de la, no sé, de las muchas formas que tiene el ser humano con su relación con Akadosh Baruj Hu, no sé. Entonces, a eso era más que todo que me refería, no era como que Dios me habla o Dios me escucha o algo así, digamos, porque yo creo que más de uno desearía, pero no va a pasar. Entonces, la única forma que Dios le habla a usted es evidentemente cumpliendo mis bots y de una forma con amor, porque tampoco se puede cumplir mis bots como que si fuera un robot, porque tampoco es la ciencia de lo que quiere Dios. Entonces, pero sí, esto, todo perfecto. Ujú. Solo era para aclarar eso. That's some of it. I didn't get all of it. He got it. I mean, he is a little bit sorry because maybe he didn't explain the entire concept in a good way. Nobody should be sorry. Yeah. Okay. Everybody is here to grow. If you were to guys know what Zalman Weiss went through and what I used to think and what I used to believe and what I used to do, oh boy, Sure. okay, we could have a lot of blackmail over here. Okay, Baruch Hashem, I've changed. But in other words, yeah, we all come from not exactly going on the 100% path. And that's why we're all in this class, whether it's Mrs. Lawson, whether it's Zalman Weiss, whether it's Esther, or whether it's Yaakov and Sipora. Okay. I am not in any way picking on anybody, nor do I want anybody to stop asking questions because exactly this is how we grow. And by the way, you all may notice there's a lot of questions and answers going on. You're going to have some of this during the halachic part, but in this beginning part, it is so important to not move on until people get this, till it's part of their blood. The 13 principles of faith is the way that this class is run for these few weeks while we're doing this is completely different than the rest of the class. Those who were here before know that. But the reason for this is we have got to eradicate from all of us the errors that is the way that we think. Ok, primero que nada, el Raf dice que no se tiene que sentir mal de que tal vez no edificó la pregunta con con las palabras correctas, que realmente si nosotros supiéramos la cantidad de preguntas que el Raf llegó a mencionar durante su trayecto de convertirse religioso, probablemente tendríamos mucho material para hacerle soborno al Raf en sí. Pero que no se preocupe ninguno de ustedes, para eso está la clase, sobre todo este segmento del programa. O sea, van a surgir muchas preguntas que tal vez para algunos de nosotros, inclusive para la persona en sí, sean preguntas tontas, sean preguntas ilógicas, pero tenemos que quitarnos eso de la mente. Cualquier pregunta es válida, cualquier tipo de duda tiene que ser respondida durante este segmento, porque luego cuando nos movamos a segmentos como introducción a la Halajá, la persona puede llegar a estar bastante pues perdida y no va a llegar a entender en su totalidad qué significa. Pero que no nos sintamos mal, para eso está la clase, es necesario que preguntemos, es necesario que sigamos cometiendo errores, porque al final para eso está el curso de conversión, para desvincularse de cualquier tipo de pensamiento incorrecto o no tan correcto y poder llegar a refinar a la persona y poder terminar su conversión, pero que no se sientan mal, que pregunten, que no se queden con ninguna duda, que este segmento es importante y que cualquier pregunta la hagan, o sea, que realmente no se queden con la duda porque este segmento es sumamente importante. Roger. He's trying. Shalom, Rabbi. How you doing? Good. I think thank you so much for everything. Thank you. I think I understand many things now. I do. I don't know if it's a question. I just want to make sure that I understand correctly. But in the Hebrew, the word it says abdi, which is slave, right? Right, Rabbi? Yedid is loving friend. Chaver is friendship of connection. The word for slave is eved. Okay, what did they say, the rabbis? He said, the reason I say this, because somehow the Christianity, they say this, it says abdi. Now they add him up. I think they using numbers
now they converted to friend. That's why they say friend because, but the word is not a he, it's nothing like that. It's the word abdi. I say Abraham, ID, right? Ma, abdi, right, Rabbi? Am I And then correct? it speaks about Moshe. Moshe, it says Moshe Eved Hashem. It speaks about that. So Avraham Ohavai, Mhm. the one that I love. But we never, and this is another thing. I'm glad you brought this up, Roger. It's a good point for Esther to bring up to everybody, which is we no longer, Mrs. Lawson mentioned this, we no longer use Christian references. I don't quote Mickey Mouse very often. Okay. Okay. In other words, it has any Christian book, even if it's a Christian translation of a Jewish book, any references, any commentaries, whether it be St. Thomas Aquinas or whoever it is, they're all completely invalid. They have the same credibility as Mickey Mouse. Only thing is that Mickey Mouse is, right more times than is Christianity, because Christianity has an axe to grind. The axe that they have to grind is to eradicate Torah from the world. Completely eradicate Torah from the world. That is the concept of the Son. We're going to serve God by not following his Torah. He'll die for your sins of not following the Torah. If you will start to follow the Torah, you're spitting in his face. In other words, Mickey Mouse has more validity. Why? Because Mickey Mouse isn't against the Torah. Mickey Mouse is just idiocy. Christianity is beyond idiocy. It's evil. We don't quote Christian sources in any way. We don't care. No. We don't care how they translate something. We don't care. It's not that they change this detail or that detail. Yeah, that's what. Everything they say is Yeah. worth less than the stuff in your toilet. Yes, Rabbi. That's what I was saying. I mean, my understanding, Rabbi, please correct me if I'm wrong. My understanding is very simple to know that the Hashem is not referring to my friend. It's referring to my ID, my slave. Am I correct? Oh, when it speaks about Avraham Ohavai, my My loved beloved, one. my But beloved, right? what does beloved mean? Hav, Hav is the one I give to. What's he Okay. giving? He's Yes, giving Rabbi. him Torah. Yes. His Yeah, understanding of him. That's Right. what Ohavai means. It doesn't mean, Okay. the whole thing is so twisted out of shape that there's no way of recognizing where anything came from. Any comparison, we don't compare in any way Judaism to Christianity. We don't try to see where Judaism is different from Christianity. It's like I'm trying to find out where is black different than white. Yeah. Thank you, Rabbi. Thank you so much. Well, Ok, entonces el señor Roger le hace una pregunta al Raf en tres palabras correspondientes. Tenemos la palabra que es Yedid, que habíamos mencionado, que significa amigo amoroso de Hashem, con todo el ejemplo de Benjamín. Luego está Haber. Haber habla de una amistad con conexión. Y luego está otra palabra que se llama Evet, que es esclavitud. Pocas personas se han ganado el título de estas palabras en sí. O sea, sabemos que Yedid está atribuido justamente a Benjamín, Haber, no me acuerdo con quién, y Evet está relacionado con Moshe. Pero ¿qué pasa? El Raf nos dice que esto es importante y tenemos que mencionarlo. Si ustedes tienen algún tipo de material, de libro, de contenido, inclusive un folleto, que tenga algún tipo de fuente cristiana, la tienen que descartar de su casa. Porque hoy en día, por más que estén hablando de lo que para ellos es el Antiguo Testamento, son fuentes que se vuelven inválidas. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde un punto donde se desvinculan de lo que significa la Torah en sí. Si tienen un libro que por más que sea un libro judío, de una fuente judía, pero tiene una traducción o un comentario de alguna institución católica o algún punto de vista católico cristiano, se tienen que retirar de la casa, son inválidos, no tienen
tipo de peso y mucho menos esa opinión nos importa. El Rab nos dice que básicamente cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de profundidad, introspección o ensayo, por más que sea de una fuente judía con un enfoque cristiano, es básicamente como tiene la misma credibilidad que Mickey Mouse. O sea, ¿existe? Obviamente no existe, o sea, no existe, no nos importa. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos, y vamos a entrar un poquito más a detalle, es que el cristianismo y el catolicismo tienen una función. Y la función no es que la persona conecte con Dios, no es que la persona crezca, no es que la persona se edifique, sino más bien es lo contrario. Básicamente, la función del cristianismo es vamos a erradicar la Torá del mundo. Esto está muy vinculado con el concepto del hijo, porque si yo no me hago responsable, vuelvo y repito, si yo no me hago responsable, si yo no sigo y cancelo mi voluntad y sigo la de Hashem, porque alguien más se metió en la imagen y ahora me va a ayudar y me va a facilitar esa relación, la persona básicamente se queda sin nada. Y eso es lo que trata de hacer el cristianismo. No solamente es erradiquemos la Torá, sino más bien volvemos a otro aspecto. Si la persona ahora tiene la intención de estudiar Torah, de cumplir mitzvot, no solamente la persona va en contra de lo que ellos profesan, sino como de carácter indirecto, esto que está mal, que no está prohibido, que no se permite, es como que la persona le estuviese escupiendo a la cara de Dios, porque eso es lo que el cristianismo te quiere hacer creer. Tú no necesitas cumplir Shabbat, tú no necesitas cumplir leyes de Kashrut, tú no necesitas hacer nada, porque alguien más se hizo cargo y por ende tu relación con Hashem ya está solidificada, que es lo que el cristianismo te quiere hacer pensar. El Rab nos dice que, ¿qué es eso? O sea, te tienes que desvincular este concepto. Cualquier material cristiano, cualquier material católico no existe, porque es lo mismo como si tú me dijeras que al final Mickey Mouse te está instruyendo las cosas que tienes que hacer. Jose? Just trying. Rav, Shalom Shalom. Aleichem. All right. I'd like to hear your point of view about following. Hay una manera de reconciliar ambos conceptos. Yo leí del Jajam Simcha Bunen, que el hombre debe de llevar 2 papelitos en sus bolsillos, en sus bolsas del pantalón. En uno escrito, el mundo fue creado para mí, pero en el otro debe de estar escrito, soy polvo y ceniza. Entonces, en base a todo lo que usted nos ha explicado, la manera en cómo nosotros debemos de concebir a Kadosh Baruj Hu, el hombre tiene esos 2 extremos, ¿no? Esos 2 perspectivas. Entonces, una manera de aterrizarlo es que nosotros estemos conscientes de que no somos nada, de que si Abraham vino, dijo ser polvo y ceniza, ¿qué podríamos alegar nosotros? Ese es mi comentario, Rab. Toda Rabá. I didn't get what he said. Okay, a brief recap of what he's saying. So pretty much he's implying that we have 2 different concepts. The world was created for us, but at the same time, we are nothing but ashes and dust. So in this sort of way, we have to be extremely conscious that we are nothing. It's just like he mentions if Abraham Binu mentions that he was nothing and he was only dust and stone, dust and ashes, then we have to be pretty self-conscious that at the end of the day, we can be everything, but at the same time, we are nothing. Okay. In Adon Olam section, when 0 becomes 1 is the answer, but it is a lot that builds up to it. The 3rd section of Adon Olam, and he is 1 and there is no other. This whole scene on the lake over there, that'll explain it. Okay, however, let's just put it this way. It's the same thing which we brought up again and again from Pirkei Avot. And it's okay. It's like this is one of the bases of Judaism. It's why we're here doing these classes here. So canceling your will,
Canceling doesn't mean I put it aside temporarily and I put it on the shelf. No, that's what the Muslims do. Muslims say, in order to get what I want in their concept of the world to come, their 70 virgins and the whole thing. Okay, I will put my will on the shelf so that I will aggrandize and have my will big time in the world to come. That's disgusting. It's disgusting. Okay, Judaism says cancel your will. Don't put it on the shelf so that you'll make it big. This is not an investment. It's not an investment. Rather, it's cancel your will. Recognize that your neshama is a piece of Hashem from above. There is no you. There's just Hashem. Your neshama is given a chance to earn its way back. The only way that happens is by putting it in a world of clouds, putting it in a world of confusion, where it thinks that there's a me and my will, and push that aside. When Avraham Avinu says, I'm ashes and dust, and King David says, I'm worm, Moshe Rabbeinu puts it even more clearly. He says, I'm what? Se conoce una del amor que viene después del miedo. Let me get that. And hold on. Oh, yeah. Anyway, so concept Moshe Rabbeinu is saying, I'm what? And there's the recognition that there's nothing other than Hashem. And the more that you realize that, for you the world was created. Hashem created all of these illusions to make this world so that a piece of him from above can earn its way back. There's a very big reality to you when your zero becomes one, the oneness of Hashem. And the only way to do that is the canceling of your will. Ok, entonces, de hecho, esta pregunta que usted nos trae está un poquito, bueno, se menciona un poquito en el libro de Adon Olam, pero vamos a citar al Pirkei Avot. El Pirkei Avot nos dice, la frase que hemos estado repitiendo durante el inicio del programa es de cancela tu voluntad y acepta la mía. Vamos a dar un ejemplo de una religión. Tenemos la religión del Islam. Los musulmanes básicamente se basan mucho en déjame poner en reposo la voluntad de Dios, me encargo de lo que yo quiero hacer, porque al final voy a tener una recompensa. ¿Cuál es la recompensa para los musulmanes? Todo el tema de las 72 vírgenes en un paraíso. Y si se dan cuenta, es gente sumamente irresponsable, sumamente radical en muchas cosas. Entonces, Rafa nos dice que el judaísmo se basa no solamente en descansar nuestra voluntad, no la descansas, no es que de repente tú dices que hoy no vas a cumplir ningún tipo de deseo o de placer que la persona tenga o sienta en sí, sino más bien cuando tú hablas de voluntad y de cancelar tu voluntad, es tal cual la palabra, o sea, tu voluntad no existe en este momento. Y tal vez pareciera ser un poco contradictorio, pareciera ser un poco extremo. Realmente la persona ante la perspectiva de los demás no está haciendo una inversión por las cosas que está haciendo en esta vida, pero tenemos que llegar a entender algo. Como vimos en clases anteriores, cada uno de nosotros tiene una neshama y esa neshama forma parte de un pedazo de Hashem. ¿Qué pasa? Hashem construye, edifica y recrea este mundo con la finalidad de depositar a la neshama en esta realidad con la intención que ahora la Neshama tenga la necesidad de regresar a Hashem. Básicamente la Neshama está sumamente confundida porque la sacaste del lugar donde pertenecía y la pusiste en un lugar donde hay concepto de tiempo, donde hay barreras, donde hay como esta confusión y esta intención y este deseo de regresar a su fuente de origen, es decir, regresar a su casa. Como nos dijo el señor José nos habló de este concepto de la persona es, soy polvo y también soy cenizas. David Amelech nos trae, bueno, el rey David nos trae también otra palabra. David Amelech reconocía que era un gusano, utilizaba justamente este lenguaje para referirse a lo minúsculo que él era a comparación a la grandeza de Hashem.
Pero Moshe nos trae algo interesante. Moshe Rabenu tal vez no dijo, soy un gusano, sino más bien nos trae una pregunta de, ¿soy qué? O sea, de, ¿qué soy yo? ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu reconoció que no hay absolutamente nada ni nadie fuera de lo que Hashem representa. Y eso es algo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Mientras más tú trabajes ese concepto de que no eres tú y Hashem, sino más bien es Hashem en sí, mientras más lo aceptes y más lo reconozcas y básicamente estés en paz con este concepto de que esta es una ilusión y que este mundo tiene barreras y que este mundo tiene una dificultad y una prueba para que tú puedas regresar a la fuente máxima de expresión, es cuando la persona pasa de ser un cero, como vimos en la ecuación matemática de a infinito y todo este tema, pasa de ser un cero, es decir, que la existencia no existe y ahora sí se vuelve un uno cuando realmente reconoce, cancela y conecta. Okay. Moshe Garcia. Medellín. Ya va. Shalom Aleichem. Buenas noches, Renata. David, usted nos está hablando acerca del temor y de amor. Pero a mí me queda la sensación como que si el temor y el amor están exentas de emoción, o sea, es el temor y amar a Hashem anula el romanticismo, o sea, es todo pragmático. Y desencadena otra pregunta. Si es así, ¿cómo nos ama Hashem a nosotros? Y también me pregunté, me quedó la duda, y entonces si no podemos entendernos de esta manera ni conciliar con otra fe, entonces quiere decir que realmente el ecumenismo no existe. Gracias. The difference between fear and love and the last thing I didn't get. Yeah, he's basically implying that we have, well, we have the concept of fear and love for Hashem. But he has these question in this way that these two concepts are not linked with an emotion in the sort of way that is there any way a romantic factor is involved? And also he wants to know how can Hashem love us? Okay. It's because I speak Spanish. The whole problem is Spanish and not, let's deal with Hebrew. What is the word fear? Yira. In Aramaic, dechalta. In other words, that which would be the same kind of fear of, let's say, this fire. You wouldn't put your hand into it. Stay away from doing something wrong. You want to get rid of fire? You want to freeze in the winter? You want to eat raw food? In other words, you need the fire, but you have to be careful. There are rules. That's tzchalta. That's yira. Ohev is not this concept of romance. It comes from the Hebrew word hav, which means to give. So what is the fear? Take a look again at the marital relationship. The fear, if you're going to do something wrong, say some guy would have relations with some other lady. Say some person in Judaism goes after false gods or after their own will. Okay? It will destroy the relationship. You're fearful of doing something lest you destroy the relationship. You're fearful of playing with the fire lest your house burn down. You need fire. Ohev, love, give. That's making sure there's a roof over her head, clothes on her back, food on her table, her emotional needs are taken care of, that you're constantly concerned about them. It's even more, let's say, for example, in a situation of a sick loved one. I have right now, my mother is, in a very compromised position, calling her multiple times a day. Doctors and nurses like crazy in and out of that room. Okay. And,
constant private help. Every last little details, like finger on the pulse constantly. What does she need? What's going on? What's happening? Everything. Okay. That's love. Love isn't romance. It's lust. Love is, what does she need? Fear is, I want to make sure I don't destroy this relationship. Ok, vamos a contestar primero la primera parte de su pregunta, señor Moshe, en relación a que, ¿cómo es eso de amor, temor? ¿Hay algún tipo de componente romántico? El rap nos dice que lo que pasa es que a la hora de traducir estas dos palabras al español, muchos de nosotros vinculamos amor con algo romántico, cuando realmente no es así. Cuando nosotros hablamos de temor, tenemos una palabra en hebreo que se llama yirat. Yirat habla de algo algo que la persona necesita, pero al mismo tiempo debe de tener cuidado de cómo lo maneja. Es decir, tenemos el fuego. Si vemos un fuego, nosotros sabemos que no le vamos a meter la mano porque nos vamos a llegar a quemar, pero ese fuego lo necesitamos para comer, para mantenernos calientes, para tener agua para bañarnos, para mantener nuestro hogar pues funcionando. O sea, el fuego es necesario, pero no porque sea necesario, ahora la persona tiene que estar haciendo acciones que potencialmente la lleguen a dañar. A eso nos referimos con el concepto de temor. Luego tenemos amor. Amor en hebreo es Ojeb, pero Ojeb no habla de algo romántico, sino más bien algo que la persona da, es dar. Entonces, el rap nos dice que es eso. Sabemos que miedo es algo que potencialmente que necesitamos, pero debemos de tratar de hacerlo con cuidado. Y el amor en hebreo habla mucho de dar, pero ¿qué pasa? El rap nos viene a traer un ejemplo de matrimonio. En una relación de esposos, la persona, vamos a decir que hace algo malo, le es infiel a su esposa. ¿Qué pasa? Esa acción potencialmente puede llegar a dañar la relación, la puede destruir, le puede causar un daño tanto físico o emocional a la persona. Por ende, si tú sabes que esa acción que es mala puede llegar a causar un daño tremendo y destruir algo, tú ahora te abstienes de hacer ese tipo de acción y comportamiento. Entonces, ¿qué pasa? El rap nos dice que eso también funciona con el ejemplo del fuego. El fuego tú lo tienes, pero no porque el fuego sea necesario, ahora tú vas a estar jugando con lo que es fuego, como la frase del refrán de que no te pongas a jugar con fuego, porque potencialmente puedes llegar a destruir algo que en su inicio no tenías que haber estado pues jugando en sí. Cuando hablamos de conceptos de amor, amor es dar. Amor en este mundo se basa en que tu pareja, o sea, tu esposo, o tu esposa tengan ropa, tengan techo, tengan una cama, tengan comida en su mesa, tengan necesidades básicas cubiertas. A eso nos hablamos de amor en sí. Es decir, tú constantemente estás al pendiente que esa persona esté bien, tanto de carácter físico como de carácter emocional. Es como el tema con los enfermos. Ahorita la mamá de Rap Salman está un poquito delicada de salud. Y él está al pendiente de él, de ella, de carácter constante, la llama para ver qué es lo que necesita, para ver qué es lo que él puede hacer estando en otro país. Los médicos de carácter constante están monitoreando los signos que necesita, que no necesita, cómo podemos ayudar a esta persona. Eso es amor. El amor se basa en dar y en ayudar. Lamentablemente hoy en día el amor lo vinculamos con romance, pero realmente el romance o el amor al cual nosotros podríamos llegar a pensar que es amor es sumamente deseo. Es como yo satisfazo mi necesidad, pero no la del otro. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender que miedo no se basa en ay, tengo miedo, sino más bien cómo yo a través de esta acción que ante mi perspectiva no está mala, potencialmente pueda llegar a arruinar una relación. Y cómo yo a través de este amor pueda dar más de lo que la otra persona me pueda llegar a dar. Entonces, son conceptos aparte, señor Moshe. Ok, gracias. ¿Puede Okay. dar la segunda parte de su pregunta? ¿Tío? La segunda parte de su pregunta. ¿O esa es toda la Ah, pregunta completa? un motivo. Okay, fine. I'm going to stop the question for a moment just in order to be able to move forward. A ver, hay otra.
Eh, Y sí, cada... y ya como hablamos de lo de del amor y explicó lo que la parte de pragmática me quedó claro. Pero entonces, cuando tocó el tema, Rabino, de la parte de la relación con las otras creencias religiosas y que me queda a mí, por lo menos hasta ahora, la sensación de que no hay punto de conciliación con ellos, entonces, eso del el famoso ecumenismo, ¿eso existe o no existe? Gracias. Okay, so pretty much she's talking about that there's no way that you can actually um, said that Judaism is the same as this religion. I mean, there's no way that you can There's actually no connection whatsoever. point in comparison. So it's Right. not a possibility. He wants Right. to. Ok, ok, ok. Señor Moshe nos dice que pues no, o sea que realmente la mínima, o inclusive el pensamiento, la intención de decir que el judaísmo se podía llegar a confundir, comparar o inclusive tener un tipo de similitud con otra religión, pues es inexistente, entonces realmente no es así. Okay, we're going to move forward. The people who have questions right now, please, I'm going to put up my email. Do send the questions in English. It's fine. In Spanish. One second. It's all voice email at gmail.com. Okay. Yep. Okay. Simply because we gotta move forward a little bit. Okay, but I will answer your questions. Ok, entonces, van a haber preguntas, que tal vez no hemos contestado. El rap nos dice que él bueno, nos compartió su correo en el chat del Zoom, para que cualquier persona que tenga algún tipo de pregunta, que se quedó con una duda, se la puedan mandar y él no las va a contestar. No es que no quiera responder más preguntas, sino más bien tenemos que seguir con los temas de esta sección para poder llegar a terminarla. Okay. Principle number 5, the last one on the issues of Hashem. Remember, there's 3 sections. Hashem is oneness and omnipotence and omniscience. And then there's the Torah, validity of Torah, and then there's the reward and punishment. Okay, let's finish section 1. Principle 5 says, I believe with faith that the Creator, blessed be his name. Same thing, same exact beginning, what you had the whole thing about. To him alone it is right to pray, and that it is not right to pray to any being besides him. Okay, this concept of praying to a son who dies for your sins is idiocy. Praying to an angel, foolishness. Praying to a dead person to help you, dumb. Okay, anti-Judaism, everything. Do I go to graves of holy people? Yes. Do I pray to them? Absolutely not. Okay, so absolutely not. Okay, the concept of having a conduit or somebody, a go-between, is completely foreign to Judaism. Completely. Your relationship with Hashem, to the creator, the constant creator of everything, that's what the whole beginning part is direct. Period. Ok, ahora sí, vamos a empezar con el principio de fe número 5. Es el último principio relacionado con la sección o el segmento que habla de la unicidad de Hashem. Cuando terminemos de ver estos 5, ahora nos vamos a mover al segmento que habla de la autenticidad de la Torá. Entonces, el principio número 5 nos utiliza el mismo lenguaje que hemos estado repitiendo, de yo creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, únicamente está bien rezarle a él y que no se le puede rezar a un ser externo en sí. Es decir, todos nuestros rezos están directamente enviados a Hashem. Rab nos dice que todo este concepto de rezarle al Hijo, en el concepto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es sumamente divorciado a lo que el judío pues entiende, lo que este principio de fe nos comparte. ¿Por qué? Porque ¿por qué le vas a rezar a una persona que
murió por tus pecados y ya se pierde ese vínculo en sí. Es decir, rezarle al hijo, obviamente no. Rezarle a un ángel, obviamente no. Rezarle a un muerto, obviamente no. O sea, son cosas que la persona no hace. Tu rezo siempre tiene que estar destinado a Hashem en sí. El Rab nos trae el ejemplo de las tumbas. ¿El Rab va a tumbas a rezar? Sí, pero no es que le reza al muerto, no es que le reza a la persona que en algún momento estuvo ahí, no, más bien vamos a decir que es como un lugar donde hay mucha santidad y por el mérito de esta persona, el rezo puede llegar a subir un poquito más. Pero no es que el rab va a las tumbas a rezarle a personas muertas. No es que el abuelito que se nos murió podemos rezarle a él para que nos cumpla cosas. Realmente las cosas no funcionan así. Todo este concepto de tener un conducto, tener un intermediario para que ahora yo sí pueda llegar a conectar con Hashem, es completamente erróneo, porque tu relación con Hashem, con el creador de absolutamente todo, es directa. Tú no necesitas un padre, no necesitas un ángel, no necesitas un santo, no necesitas a nadie, porque tu relación siempre va a ser directamente con él. Okay, I'm going to put up a cartoon which some people get very offended with. They have some pretty bad ones, but this thing called The Far Side, which these cartoons require some thought. Everything about them, usually every little detail, has got something where you're supposed to think about the ridiculousness of how you think. So just tell them that before I bring the picture up. Let's, because it's shocking. Ok, el Raf nos va a compartir en pantalla una caricatura. Probablemente esta caricatura sea un poco ofensiva. Tal vez lo saque un poquito de onda, pero es necesario para que la persona llegue a entender a qué nos estamos refiriendo. Así que no se sorprendan. Ustedes saben que este curso es un poquito fuerte, pero al final es necesario para poder llegar a entender. Okay, so this picture, okay, I don't think it can be made bigger. Can it be made bigger? There we go. Okay, so now this is a cockroach, okay, and the cockroach is the pastor, and in the audience is a bunch of cockroaches, okay, and what are they praying to? They've got some shoe over there that stepped on some other cockroach with its blood coming out from the sides and the whole bit, okay, and why was the cockroach stepped on? Because it bothered somebody, did something wrong. They can get the heck out of my house, you stupid lousy cockroach, okay, and at the bottom of this thing, there's a caption which didn't show up here, which says they have one too, meaning the cockroaches have one also. They also pray to okay, what's the concept? We're going to learn that this intermediary that the Christians, this Shmendrik on the stick, he not only, it's not just somebody who was killed and some good guy. There was nothing good about this guy. We're going to find out in the Torah that this is a person who has 3 death sentences. There's a Torah obligation to kill such a person. God had 3 death sentences. If he were to rise up again, we'd kill him twice again. Were the Jews responsible for killing the guy? Absolutely, and we're very proud of it. Okay, 100%. Okay, so now this concept here, look at it. See the ridiculousness of it. Praying to something that did something wrong and it died for my sins. I'm praying to some intermediary. What an absolute brain twist. Now let's get to what does it mean to not pray to any intermediary. Ok, entonces, como pueden ver, ya el Rab nos puso la imagen en pantalla. Si vemos, básicamente pareciera una misa, una iglesia donde la cucaracha no solamente es el pastor, sino también son los congregantes. Y también vemos que hay una cucaracha debajo de una suela de zapato, que pues es similar a todo lo que podemos ver en una iglesia con esta persona que es el chucho. Entonces, básicamente, le están rezando a una cucaracha. Las mismas cucarachas le rezan a otra cucaracha.
Hay una leyenda abajo de esta imagen que no se muestra en pantalla, pero la leyenda nos dice, ellos también tienen uno, es decir, ellos también tienen un Dios, un intermediario, otra persona a la cual ellos piensan que está bien rezarle. Inclusive hasta las cucarachas se acercan mucho a lo que representan los católicos. ¿Qué pasa? El catolicismo te quiere hacer pensar que tú necesitas un intermediario y que ese intermediario era muy bueno. ¿Por qué? Porque si él tuvo la valentía de morir por tus pecados, ¿cómo no va a ser bueno? ¿Cómo no le vamos a rezar? Vamos a traer algo a relucir. No es que esta persona fuera buena, no es que esta persona, pobrecita, tuvo que morir. No, sino más bien durante la Torá nos dice que esta persona, bueno, durante el transcurso de la Torá, nos dice que esta persona ya tenía 3 sentencias de muerte por todo lo que hacía, por todo lo que profetizaba, por todo lo que compartía. Básicamente era una actitud anti-Torá. Esta persona tiene 3 sentencias de muerte, la primera se cumplió y la persona murió. Pero ¿qué pasa? Inclusive si esta persona regresara, esa persona también necesita ser asesinada porque tiene 2 sentencias de muerte pendientes. Entonces el Rab nos dice que él está muy orgulloso, que estamos muy orgullosos de haber matado a una persona así, porque se vincula de todo lo que representa Shem y todo lo que representa la Torah. Es enemigo de carácter público. Entonces el Rab nos dice, analicen esta imagen, profundícenla, realmente dense cuenta de lo ridículo y estúpido realmente que es rezarle a alguien que está muerto, que no hizo absolutamente nada bueno, que no se le atribuye ningún tipo de mérito, y pensar que ahora por esa calidad de basura de persona, tú puedes llegar a conectar con la fuente máxima de bendición. Es ilógico. Hold the questions for 10 minutes. It's going to get through the principle itself, and then you can keep your hands up. Get there. Okay. Here we go. Why is it utterly ridiculous? Question for 15. Why is it utterly ridiculous to pray to something else? Why are intermediaries a fool's game? I mean, when you have a king, you want to go to the king. Don't you go to the king's secretary when you want to speak to someone who's the boss and you're a new guy in the firm? Don't you first speak to your supervisor and then isn't there some concept of intermediaries? So why is it ridiculous to, let's say, pray to an angel or pray to something like that? Why? What's the problem? Torah tells us, Hashem says to Moshe, to tell Paro, B'ni Bechori Yisrael. Yisrael is my firstborn child. What's the concept of firstborn? Means the whole world was created of Hashem. And we're told, Bat Yechida Yesh Kucha Brichu. There is a single daughter also to the Holy One, blessed be He, which is the Torah. And when the son and the daughter will unite, they become one with Hashem. Kucha Brichu Vel Reis. The Yisrael Chad, the Holy One, blessed be He, His Torah, Yisrael are one. The neshama, your neshama, your soul, is a piece of Hashem from above. And the world was created so that you could get close to Hashem through learning His Torah, through praying to Him directly. Directly. There's no concept of an intermediary. Okay, that's the basics. Okay, give them that first. Ok, si ven su guía, localícense en la pregunta número 15. La pregunta número 15 nos habla, oye, pero ¿por qué ahora es ridículo pensar que yo necesito un intermediario para conectar y que mi rezo llegue con Hashem? ¿Por qué es ridículo? O sea, realmente porque es contradictorio. El Rab nos dice y nos pone un ejemplo. Que cuando tú necesitas algo, o vamos a decir, yo quiero hablar con el rey. Yo quiero hablar con el rey. Por ende, yo voy con el rey, no voy con la secretaria, con su hija, con su esposa, con su abuelita, no, voy directamente con la fuente en sí. Lo mismo sucede con los trabajos. Si yo necesito resolver una duda o un problema, yo no voy con la secretaria de mi jefe, voy directamente con mi jefe para resolver esa duda. Yo no necesito un intermediario, es una pérdida de tiempo, es ilógico.
Entonces, todo esto de rezarle a ángeles, santos, al padre, al muerto, es ilógico. O sea, ¿por qué necesito un intermediario si al final Hashem me está dando esta oportunidad de crear un vínculo directo con él en sí? El Rab nos dice que en la Torá, Hashem le dice a Moshe que le diga a Paró que Israel es mi primogénito. ¿Pero a qué nos referimos con primogénito? Primogénito significa que todo el mundo fue creado por Hashem y que hay un hijo, que este hijo es proveniente de Hashem y ese hijo es la Torá en sí. Entonces nosotros tenemos Hashem Torá, que acordémonos que cuando trabajan en sinergia se convierten en uno. ¿Qué nos dice también el Rab? Nos dice que por ahí hay una hija. Esta hija también es proveniente de Hashem. Y esa hija es la Torá. Entonces tenemos Israel y tenemos la Torá. Cuando el hijo y la hija trabajan en sinergia, se entienden, se complementan y se convierten en uno. Volvemos a lo que estábamos viendo al principio. Cada uno de nosotros tiene una neshama. La neshama es la alma de la persona. Esa neshama forma parte de Hashem, es un cachito que Hashem nos inyectó a nosotros mismos. Esa neshama quiere regresar con Hashem, quiere conectar con Hashem, es una parte de Hashem. Entonces, la única manera en la cual tú puedes llegar a conectar con algo que forma parte de Hashem es con algo que también esté vinculado con Hashem. ¿Y qué está vinculado con Hashem? ¿Qué es Hashem en sí? Es la Torah. Si tú conectas y te acercas a Hashem, es aprendiendo Torah, rezándole solamente a Hashem y cumpliendo mitzvot. Entonces, todo este concepto de un intermediario que realmente, si se dan cuenta, se desvincula y se contradice en que tú necesitas una persona, sobre todo un ser vivo, cuando Hashem te está dando la posibilidad de que sea directo a través de la Torah y a través de tu rezo, porque tú también formas parte de él por tener Neshama, entonces por eso es ridículo pensar que necesitas a alguien más. Let's go a little further. When we say that the neshama is of Hashem from above, let's Kabbalistically take a look at what does exactly this mean. Hashem creates all the spiritual worlds, which then spiral down to the physical world. And this includes the world of the angels, everything else. Hashem creates all this through his Torah. Somebody's got their thing on this. Okay. Everything in there was created through the Torah, except for one thing. Neshama chelek eloka mima'al. The neshama, soul, was not created from the Torah. The neshama is a piece of Hashem from above, which is injected into this world of the Torah, into this cloud. You want to get back to Hashem? You have to use the instructions through which everything was made, which is the Torah. The only way to remove the clouds is through that which created them. Your only way to navigate here is through the Torah. But your neshama was not created by the Torah. The analogy is like this. If I want to learn how to build a house, I don't pray to the hammer. I go, look, I may have an instruction book, but my prayers are to Hashem, who made the hammer, made the instruction booklet. My guide as to what do I do is the instruction booklet. I must use the hammer properly. I don't use it to bang on my fingers, right? I have to do things properly. So our job in this world is to use the Torah properly, but our prayers are directly to Hashem, not through some hammer. And what I mean by that is Hashem, through his Torah, creates angels, and people prayed to angels, and people prayed to moons and suns, and to dead people, and to whatever. Everything's created by the Torah. You're going to pray to that? It's a game of a fool. Ok, vamos a ponernos un poquito más profundos con este tema. El Raf nos va a traer una fuente cabalística. No se emocionen mucho con tema de Kabbalah, pero es necesario ahorita. El Raf nos dice, Hashem creó todos los mundos espirituales, los diferentes olamot. Nosotros sabemos que son diferentes tipos de mundos
donde está el mundo físico, donde hay un mundo donde están los ángeles y hay un mundo donde está pues todo lo demás en sí. No nos vamos a poner tanto en detalle. El Rab nos dice que todo esto es posible, que todos estos olamot son posibles, porque al final, obviamente, Hashem no solamente lo crea, sino también esto fue posible a través de la Torá en sí. Entonces, Hashem crea esta Torá, no la recrea, sino más bien la crea y a través de la Torá de carácter constante está haciendo todo el proceso de recreación en sí. Pero ¿qué pasa? Todo, absolutamente todo, fue creado por Hashem y por su Torá. Pero hay algo que no fue creado por la Torá. Y ese algo se llama Neshama, que es el alma de la persona. La Neshama de la persona, como forma parte de un cachito de Hashem, y ese cachito de Hashem fue inyectado y fue puesto en este mundo, entonces la creación de la Neshama no se le atribuye a la Torá. ¿Por qué? Porque es algo directamente de Hashem en sí. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, esta Neshama quiere regresar a casa, quiere regresar con Hashem, porque al final es una parte de Hashem. No es Torah, sino es Hashem en sí. Entonces, Hashem inyecta esta Neshama a este mundo. Este mundo tiene pruebas, tiene barreras, tiene dificultades, tiene confusión, pero ¿qué pasa? Hashem nos da un manual de instrucciones, la oportunidad máxima para que ahora esa Neshama regrese a casa. Y ese manual de instrucciones y esa herramienta que Hashem nos va a dar para que ahora la Neshama pueda llegar a conectar otra vez con Hashem y regresar, se llama Torah. Es lo que nos dice el Rab. Cuando tú tienes, vamos a decir que tú quieres construir una casa. Tú no le rezas al martillo para que la casa se construya y se edifique. ¿Tú qué necesitas para que la casa se construya y edifique? Necesitas un manual de instrucciones donde te diga que hagas esto, 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 con la finalidad que si lo haces bien, la casa se va a construir. Y eso es lo mismo con el judío y la Torá. El judío no le reza a un ángel, no le reza a un rabino, no le reza a un muerto, no le reza a un santo, porque al final se dan cuenta, todas estas cosas forman parte de la creación misma. Pero para tú realmente llegar a edificar esta estructura, llegar a regresar, necesitas rezarle a la fuente de bendición máxima, que es la Torá, que es el manual que te está diciendo tal cual cómo hacer las cosas bien. Haciendo las cosas bien, escuchando las cosas bien y poniendo en práctica estas cosas es cuando ahora sí de carácter adecuado tú utilizas la Torá y por ende tus rezos ahora sí son directamente a él. To end this principle, and then we'll get to the questions. To end this whole section, which is the first section of the principles of faith, first of the three. Let's look at the Talmud Yerushalmi in Masechet Brachot, page 87, side A. Rabbi Yudan says that if we are going to try to understand our relationship to Hashem without intermediaries, he said, when you go to a king, you need to go to his secretary or to his right-hand man and ask if there's permission to come into the king. Usually you just speak to the intermediary guy of his. But he says, that's not the case with Hashem. Hashem, you don't speak to Gavriel or to Uriel or to any other how do we call it? Any other ministering angel. You don't deal with any ministers. But he says here in the Yerushalmi, it says, Hashem says, don't cry out to my angels, but rather cry out to me, and I will answer you. And that's what it says in the book of Yoel, the prophet. Whoever will call out in the name of Hashem will be saved. Now, what does this mean? Does it mean anybody who prays, everything that they want happens? Not exactly. I have to give you a great incident I was around when this thing happened. It was about 40 years ago here in Israel. It's a little less, late 30s. Okay, let's go.
Ok, el Raf nos va a traer un ejemplo del Talmud Yerushalmi en Masejet Berajot. Él nos dice que básicamente si la persona va a tratar de entender la relación que él tiene con Hashem a través de un intermediario, va a ser sumamente complicado. Volvemos al ejemplo del rey. Tú quieres hablar con el rey, por lo general pasas por un proceso, hablas con la secretaria, hablas con un intermediario, hablas con una persona que te vaya a facilitar esa reunión con él. Pero en el judaísmo no pasa así, con Hashem no pasa así, con Hashem no necesitas pedir cita un lunes a las 10 de la noche para hablar con él, con Hashem tienes disponibilidad 24/7 porque tu relación es directamente con Hashem en sí. Podríamos llegar a pensar, oye, pero tenemos ángeles, ¿qué pasa con este ángel? ¿Será que el ángel puede llegar a ayudarme a que Hashem me escuche mejor, a que mi tefilá, que mi rezo llegue directamente a él? Y realmente no es así. El Rab nos dice que hay un pasú que justamente nos habla de que Hashem le dice al pueblo de Israel, no le llores a los ángeles, sino más bien llórame a mí y yo te responderé. Tú no necesitas ningún intermediario para que yo te escuche y te responda. El libro de Joel, que fue uno de los profetas, también nos dice, cualquiera que llame el nombre de Hashem estará a salvo, es decir, estarás bien, te va a escuchar. Pero esto no significa que muchas veces Hashem te llegue a responder como tú quisieras que te respondiera. El Rab nos va a traer un ejemplo que sucedió hace algunos años, nos dice que fue como a finales de sus 30, entonces nos los va a compartir ahorita. Was the year after I got out of the army, and I was in yeshiva in Eretz Yisrael. And the Arabs, Machshmam, had kidnapped a soldier who happened to have lived one block, 1 second, 1, 2, 3 buildings away from the yeshiva. The yeshivas all over the country, everyone was praying and putting extra hours of learning, and the people were really hoping that this guy would come back. And every day there was this certain secular reporter. I put her in the freaking idiot category. I mean, really freaking idiot. Okay. Every day as this, the saga went on, the father, she was interviewing the father, and the father said, we have faith, praying. Hashem listens to our prayers. Hashem, okay. Every day the same thing. When he was killed and they found his body, the reporter came literally within a minute of him being told. In other words, the father was told that the son was killed, and then the reporter came in freaking idiot status. And she said, what do you think of your prayers now? Can you believe this? I think she should have been shot on the spot. Put her in a food processor on blizzard speed. Jerk. Okay. Anyway, the father's response was amazing. Rabbi Waxman, so it was Nachshon Waxman was the son who was killed. Rabbi Waxman responded to her. This is within 1 minute of his son finding out that his son was killed. He said, I asked my father for something. He listened to me. But sometimes when you ask for something, you don't know what's right for yourself. The answer was no. Hashem listened, and Hashem answered. The answer wasn't the answer that I wanted. I have to cancel my will in front of his. That's what he answered. Her answer? Please jump into the food processor and hit the blizzard speed button, jerk. Ok, el Rab nos trae un relato. Esto sucedió en el año en el que el Rab salió del ejército. Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces, los árabes habían secuestrado a uno de los soldados que pues tenían relación con el Rab en sí. Este chavo vivía a 3 edificios de la yeshiva donde ellos estudiaban. Entonces, ¿qué pasa? La gente se llegó a preocupar muchísimo porque este soldado estaba secuestrado. La yeshiva, básicamente todo el mundo de la comunidad,
rezaban por la pronta liberación de este soldado. Entonces, cada día una reportera secular de un noticiero secular entrevistaba al papá de este soldado. Y una de las cosas que el papá del soldado siempre repetía es, Hashem escucha nuestras tefilot, es decir, escucha nuestros rezos. Era algo que de carácter constante el Señor siempre estaba compartiendo. ¿Qué pasa? El soldado es asesinado y posteriormente pues se encuentra el cuerpo del soldado. Cuando sucede este tema, la reportera va con el papá del soldado, que ya pues ya habían comprobado que no seguía con vida y que ya habían encontrado el cuerpo. Y la entrevistadora, pues bastante inapropiada, le pregunta al señor, oiga, pero ¿qué pasó con sus rezos? O sea, ¿qué pasó con eso de que Hashem responde sus rezos? ¿Qué pasó? Entonces Rab nos dice que la respuesta del padre fue muy impresionante a esta pregunta que muy inapropiada, sí. El padre le dice a la reportera, yo le pedí a mi padre, o sea, Hashem, por algo, y me contestó, pero a veces cuando pides por algo, no sabes lo que es bueno para ti. La respuesta en este caso fue un no, pero no porque haya sido un no, significa que Hashem no me haya contestado, porque él me respondió, pero tal vez la respuesta no era la que yo quería, porque yo necesito cancelar mi voluntad y aceptar la de él. Esa fue la respuesta. Y la verdad es que es así. Okay. Levi, I guess the first question. Señor Levi tiene una pregunta. Let's try. Microfono, por favor. Levi. Microfono. Tiene el micrófono apagado, señor Levi, no lo escuchamos. Ya, es que este teléfono es nuevo, apenas me estoy adaptando a él. Rap, tengo una duda. He escuchado que en el judaísmo, bueno, Esther, que es la traductora, he escuchado que en el judaísmo hay algunos grupos de judíos que van y rezan en tumbas de Jajamim, incluso algunos Mekubalim, van a ciertas tumbas y hacen, bueno, tienen yo he entendido que la Neshama de aquel Sadik fue tan fuerte que aún quedan vestigios de él. Entonces, el rezar cerca de su tumba me puede ayudar a que mi rezo, mi petición, bueno, yo así lo entiendo, a lo mejor estoy errado y pido que me ayude a salir de mi ignorancia. Se Okay. potencializa. Ajá. De igual manera, he visto que muchos Yehudim quieren ir mucho a Ucrania, a la tumba de Rabbi Nachman, también, bueno, lo del Rebbe bueno, el Rebbe del Babish, ese concepto que tengo de apoyarse los méritos de un sadik, bueno, no sé si esté mal, esté pervertido, que yo lo consigo así, que es para tener cierto, no sé cómo decirlo, como que no quiero caer en el concepto de intermediario, estoy confundido en eso. Y hace tiempo un amigo me presumió que fue la tumba de no me acuerdo de quién, del Baba Sali, y que tenía un arak que había sido puesto en su tumba y que tenía cierta chispa o cierta esencia de ese sadik. Entonces, bueno, esa situación que se maneja en el judaísmo, bueno, como que estoy confundido en eso, Raf. No sé si me puede ayudar a entender por qué es así o por qué se hace de esa forma. Gracias. There's a lot of people who are very confused. Yeah. Okay. And the issue is like this, that when it comes to going to graves, you in no way are praying to the dead person. Is the neshama of such a person considered closer to the grave? You know, yes. Are you praying to that person? No. We have a situation where Yehoshua, Kalev, going to the graves of Avraham, Yitzhak, and Yaakov and praying to, help them, what do you call it? To not have the to fall into the trap of the spies and the whole thing. They're not praying to them. Okay, you are praying to Hashem in the merit of the great Tzaddik who's here. Period. Done and finished. There are times when we have things, for example,
the grave of Rachel, where we say, there's one of the prayers that people say there's for her that she should get up and also pray along with us for her children. Her neshama is still around. Okay, fine. But are you praying to Rachel? Chas v'shalom. Chas v'shalom. Okay, he's also asking the entire controversy with the Lubavitch rabbi. The Lubavitch rabbi is dead. Like Yeah, every other person is dead. Finished. Done. Okay. Did he do a lot of good things? He did some good things. Okay. But hello. He's dead. totally. Okay. So, Señor Levy, así como usted comentó, no es que la persona vaya a rezarle a la tumba al muerto, es decir, uno no le va a rezar al Rab que murió, ni al Sadik que murió, sino más bien, ¿qué pasa? Este lugar tiene una cierta santidad, una cierta kedushá por la neshama, por el alma de esta persona. La neshama está un poco más cerca de Hashem y por ende vamos a decir que por el mérito de este sabio o de este justo, mi tefilá puede llegar a subir un poco más rápido. Pero al final la tefilá es directamente con Hashem, no es que la persona le esté rezando a la tumba del Baba Sali o a la tumba del Rebbe de Lubavitch o como usted mencionó, a la tumba de Rabbi Nachman. Realmente no son así, son lugares que tienen cierta kedusha. ¿Qué más nos dice el tema? El Rab nos dice que justamente hay una parashá donde está Yehoshua y Caleb, que ellos van a rezarle a la tumba de los patriarcas para pedir ayuda directamente a Hashem de que no los hagan caer en todo el tema de los espías de la tierra de Israel. Este es un ejemplo en el sentido de que ellos no le rezaron a los patriarcas, sino más bien rezaron por el mérito de los patriarcas y por la cercanía que también la Neshama de los patriarcas tienen con Hashem. Sucede algo también con la tumba de Rachel y Menú, con Rachel en sí. La tumba de Rachel y Menú es muy visitada y hay una estructura en el rezo donde pareciera que la persona le está rezando directamente a Rachel, pero realmente no es así, porque al final volvemos a lo mismo, es una manera en la cual hay tanta santidad que por ende la tefila de la persona, el rezo de la persona llega directamente a Hashem, pero por ninguna manera un judío le reza a alguien que está muerto. I gotta go. There are 3 questions up. Please send me emails. Okay, I'll try to get you the answer tomorrow. Ok, vamos a terminar con la clase, el profe tiene que ir. Hay preguntas que están al pendiente. No, ¿cómo se dice? No se olviden, se la pueden mandar por correo o para la siguiente clase. Pero pues buenas noches y gracias por la clase.